Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. En esta hermosa noche, símbolo de la misericordia de Dios, veo que ya se están sumando varios. Me gustaría, por favor, que me hicieran el favor de decirme cómo se escucha, pues en esta ocasión estamos usando audífonos y me gustaría ver que me escribieran por ahí, a ver si se escucha bien. Y si no, pues se los quitamos. Generalmente transmitimos sin los audífonos. El día de hoy nos lo pusimos, a ver qué tal se escucha. A ver si por ahí alguien me escribe para saber que se está escuchando bien. Vamos a ver. Se escucha bien, me dice Yael Misterio, un saludo. Y también para mi hermano Elmer Arana, apologista católico. Bueno, pues el día de hoy yo quiero hablarles a ustedes de laico a laico, de hermano a hermano, la importancia de la formación, que no podemos hacer a un lado las escrituras por dedicarnos a servir mesas, decían los apóstoles allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 2 en adelante. No es correcto que descuidemos las escrituras por dedicarnos a servir mesas. ¿Qué quiere decir esto? Descuidar la palabra de Dios, la formación, no es correcto. El día de hoy, por la mañana, escribía yo por ahí algo que decía el Papa Juan Pablo de feliz memoria, que el cristiano tenía 4 deberes con la fe, que era conocer su fe, vivir su fe, enseñar su fe y defender su fe. Y muchas veces en alguna de esas, pues nosotros, no digo solo ustedes, también yo fallamos. Y yo hacía una pregunta, pero decía yo, era una pregunta personal en un post que puse hoy por la mañana. Era una pregunta personal, pues no necesita nadie decirme, yo cumplo con esto, yo cumplo con lo otro, es algo personal en su corazón. Y si comenzamos por ahí, que es conocer su fe, ¿cuántos conocemos la fe? ¿Cuántos conocemos la doctrina de la iglesia perfectamente? ¿O cuántos estamos estudiando la doctrina de la iglesia con ese énfasis, con ese amor, con ese corazón de querernos superar, de querer saber más para ayudar a los demás? En ese conocer su fe, muchos nos desviamos y ahí viene el problema, que si no conocemos nuestra fe, ¿cómo la vamos a vivir? Por eso cada quien vive una fe a su manera y ahí ya no estamos cumpliendo con lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4 versículo 3 en adelante. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. ¿Qué es el problema de eso? Pues que nosotros nos separamos, nos empezamos a dividir. Cada uno piensa de manera diferente. ¿Por qué? Porque si no conocemos la fe, pues menos la vamos a vivir. Voy a pasar a Efesios capítulo 4, versículo 3 en adelante, para que usted vea cómo es una consecuencia del no conocer la fe y no vivir la fe, el que nos dividamos. Dice así, sean humildes en el 2, voy a empezar desde el 2, amables y comprensivos, y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Es una cosa con otra. El no conocer la fe nos lleva a no saber vivir la fe. Y al no saber vivir la fe, pues hacemos lo contrario. Dejamos de ser humildes, amables y comprensivos. Y dejamos de soportarnos unos con otros. Dice aquí, mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en un mismo espíritu. Y hacemos todo lo contrario, porque como no conocemos nuestra fe, pues menos vivimos la fe y nos vamos separando. ¿Cuánta sabiduría tenía este Papa al darnos estas palabras, al decir los deberes de un cristiano? Por eso es que nos viene a decir que tenemos que tener un solo cuerpo, un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación
y a una misma esperanza, dice la palabra de Dios. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. He ahí donde mucho católico pues se extravía y se aleja de la Iglesia Católica, se separa, porque como nunca conoció su fe y nunca la vivió, pues se aparta del camino de esta iglesia fundada por Jesucristo. El día de hoy platicaba con un teólogo acerca de eso y cómo muchos por ignorancia pues se alejan, ya sea por la falta de fe, se alejan de la iglesia, ya sea por la ignorancia, por desconocimiento, por formación, y se van alejando. Pero una cosa conlleva a la otra, va junto con pegado. El deseo del Señor es que nos mantengamos juntos. Allá en San Juan 17, 20, 21 en adelante, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, ese querer de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 2 en adelante, el Señor nos llama a estar unidos, porque somos hermanos, pero al no conocer nuestra fe, nos alejamos y no vivimos la fe. Es por eso ahí que cuando vienen los hermanos que antes fueron católicos y que ahora ya no pertenecen a la Iglesia Católica y dicen, cuando yo era católico, adoraba las imágenes. Cuando yo era católico, adoraba al Papa, o cuando yo era católico no leía la Biblia. Es que nunca lo fue, realmente nunca fue una persona que conocía su fe, nunca fue una persona que vivió su fe. Por lo general a ese tipo de personas, si usted le pregunta, bueno, ¿y cuánto tiempo estuviste en formación en la Iglesia Católica? ¿En qué ministerio servías? ¿Cuántos retiros viviste? ¿Eras un alma eucarística? ¿Cuántas veces visitabas el Santísimo Sacramento? ¿Te confirmaste? ¿Te bautizaste? ¿Te hiciste la primera comunión? ¿Te confirmaste? ¿Te casaste en la iglesia? ¿En qué servías en la iglesia? Y probablemente le van a decir que nunca hicieron nada de eso, porque realmente pues este, no era una persona totalmente que vivía su fe, que conocía su fe y menos le iba a vivir. Entonces, esas dos primeras de conocer su fe, vivir su fe, nos lleva a una más y es enseñar la fe. ¿Cómo podemos enseñar la fe si no hemos conocido nosotros mismos la fe de la iglesia? ¿Cómo? Si no conoce su fe, ¿cómo la va a vivir? Y si no la vive, ¿cómo la va a enseñar? ¿Acaso alguien puede hablar de lo que no conoce? Es por eso que muchas veces la persona, cuando a mí en lo personal, sinceramente, alguien me escribe por Messenger y me dice, hermano, me gustaría saber el tema de la Eucaristía, de las imágenes, de la Inmaculada Concepción de María, me gustaría saber cualquier tema, bautismo. ¿Cómo le hago? ¿Me podría dar capítulos y versículos? Pues yo por lo general siempre primero les digo a ellos, bueno, mira, ¿por qué no vas primero al catecismo? Para que usted conozca lo que enseña realmente la iglesia y ya le doy los numerales para que la persona pues vaya entrando en calor, vaya sabiendo más o menos de qué se trata y ahí mismo lo va a mandar a la Biblia, para que usted conozca su fe. Entonces, pero si muchas veces la gente no vive su fe, no conoce su fe, no la vive, ¿cómo va a enseñar? Yo entiendo que en ese momento, en ese énfasis, en esa euforia por la apologética, pues todos queremos aprender capítulos, versículos, para empezar a ayudar a los demás hermanos. Pero la formación es una parte primordial del catequista o del evangelizador, del saber, el saber utilizar los documentos de la iglesia, el saber preguntar y sobre todo tener la humildad. Mire que yo he agarrado un hermano teólogo, como se dice, punching bag, ¿no? Como de costal de boxeo,
porque él es una persona que me ayuda mucho y cuando yo tengo alguna pregunta, se la hago directa y a quemarropa, brother, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Yo no lo entiendo. Y él con toda la paciencia viene y me explica, mira, esto y esto enseña la iglesia aquí y allá, súbele, bájale, me explica. Hay que tener la humildad para saber aprender, para absorber conocimiento de los que han estudiado y que se han quemado las pestañas. Si yo es que yo quiero venir a dar una enseñanza con ustedes, también me tengo que formar. No puedo venir a enseñar lo que a mí me venga en gana. Entonces, si recapitulamos nosotros en que un cristiano, el deber de un cristiano es conocer su fe, vivir su fe, enseñar su fe. En uno de esos fallamos y fallamos muchos, muchos. Esa frase, esas cuatro frases o cuatro pasos de conocer tu fe, vivir tu fe, enseñar tu fe, la fe de la iglesia y defender la fe, en eso nosotros fallamos algunas veces en alguno de los pasos. No podemos decir que somos súper sabios y que cumplimos con todo. Muchas veces el enseñar la fe, antes de defenderla, ni siquiera se le enseñamos a nuestros hijos. Si usted pone atención, muchas veces el católico, de hecho, servidores, ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, cursillistas, guadalupanos, del movimiento familiar cristiano, ni siquiera se saben persignar, ni siquiera saben eso. ¿Cómo le van a enseñar a un hijo exactamente cómo se tiene que persignar? Se hacen una crucecita aquí en el pecho así, totalmente al revés, y no lo hacen bien. Y luego algo básico, me recuerda al padre Carrión que tiene un canal en YouTube muy bueno, síganlo, que se llama Mi Amigo el Cura, que él dice que hablaremos de Dios, dice así una frase en su canal, dice, hablaremos de Dios, pero también hablaremos del mundo, que es ahí donde Dios nos ha puesto para santificarnos. Entonces dice él que va a tocar conceptos básicos sobre el catolicismo, que hablarán de Dios, pero también del mundo. Entonces hay conceptos básicos en el que fallamos todos. De hecho, siendo padres de familia, no enseñarle a nuestros hijos cómo orar, cómo persignarse, cómo pretendemos nosotros enseñarle a la gente que nos está mirando y también a veces como evangelizadores, pues a veces no dominamos ciertos temas, como queremos profundizar en temas más difíciles y más complejos. Es ahí donde yo siento que también fallamos al evangelizar o al enseñar nuestra fe o al no tener paciencia con los más débiles, con los que todavía no saben, con los pocos firmes en la fe. Si nosotros mismos no tenemos esa paciencia y esa caridad, ese amor para hablarle a los demás. Dice la palabra de Dios que un servidor del Señor no debe ser peleador, tiene que ser paciente en las incomprensiones, tiene que ser buen pedagogo, quiere decir saber enseñar. Eso tiene que hacer un buen servidor del Señor. Entonces, si no sabemos enseñar, le fallamos a nuestros hijos, ¿cómo pretendemos ser nosotros, personas, instrumentos de Dios a evangelizar a los demás, sino que hemos recibido catequesis, nunca hemos tratado de hablar o de enseñarnos en algún curso catequético que nos dé la diócesis o que nos dé nuestra parroquia? Es importante eso, en esos pasos, siguiendo esos pasos de vivir, de conocer tu fe, vivir tu fe y enseñar tu fe. Y eso nos conlleva a nosotros al cuarto paso, que sería uno de los más difíciles y que causa mucha pasión, mucha euforia en todos mis hermanos, y me da gusto porque es una chispa al corazón y a la mente, al espíritu de la persona a evangelizar, que es la apologética, la defensa de la fe. Cuando decimos el último paso, defender la fe. Es importante saber que esta defensa de la fe no solamente se trata de atacar a los demás hermanos, a los hermanos no católicos, sino defender nuestras propias creencias en nuestro corazón, en nuestra mente, y darnos cuenta que con nuestro proceder y nuestro testimonio, al ir a misa, al orar, a leer la Biblia, al mantenernos firmes en la fe, defendemos nuestra fe, y no solo la de nosotros, sino también la de nuestra familia.
nuestros seres queridos, la gente que nos rodea, con nuestro testimonio. Llega el momento en que perfectamente tenemos también nosotros que defender nuestra fe de los hermanos no católicos, y es ahí donde entra la apologética. Pero va una cosa con la otra. Muchas veces me dicen, hermano, ¿usted está en contra de la apologética? No, por supuesto que no. Al contrario, estoy muy a favor de la apologética, de la defensa de la fe. Lo que sí no estoy de acuerdo es con las ofensas a todas las demás personas, incluso entre mismos católicos, y usarlo como un arma de ataque para los demás. Hay que saber nosotros que tenemos que, primero que nada, llevar una vida espiritual, una vida eucarística, sacramental, una vida de oración, y también dirigirnos a los demás como a nosotros nos gustaría que alguien nos hablara a nosotros, porque tenemos que saber que en el mundo de la apologética hay personas no católicas que, así como el católico defiende un punto de vista que para él es verdad, una verdad doctrinal, hay personas que ellos sienten lo mismo en su corazón, que es una verdad lo que ellos han vivido a través de todo este tiempo. Hay unos que nacieron siendo evangélicos, siendo no católicos. Viene un católico y le dice que Jesús está en la Eucaristía, pues a la persona, pues le causa un impacto y un rechazo. También tenemos que saber que al momento de defender nuestra fe, no podemos pretender ser nosotros los que abramos el corazón de la persona que nos va a escuchar. Por eso es que yo les decía que el buen apologista, pues tiene que ser una persona de oración, tiene que ser una persona, un alma eucarística, una persona que ayune, una que tenga un buen testimonio de vida, una vida espiritual fuerte, sólida, para que al momento de hablar sea una persona que Dios lo use grandemente para abrir el corazón endurecido de algunos, para que sea Dios el que haga crecer esa semilla, el que abra la mente de la persona para que entienda las palabras que les estás diciendo, y que abra también el corazón para que esas palabras, ese conocimiento que procesó la mente, se guarde en el corazón de esos hermanos no católicos. Pero defender la fe no se trata de despellejar a los demás, sino de mostrarles que Dios es amor y que entre dos hermanos nos podemos amar. Eso sí, tiene que quedar bien claro que aquí no estamos tratando tampoco de tapar verdades o de practicar un falso irenismo, de decirle a la persona, uy, no pasa nada, pero tampoco se trata de pegarles patadas. Un documento de la Iglesia que habla sobre el ecumenismo, más que nada la defensa de la fe, demostrar lo que la Iglesia enseña, nos dice en el numeral 11 que hay que poner los puntos sobre la I. Nos dice que tenemos que ser claros al momento de exponer la doctrina de la Iglesia. Déjeme ver si lo encuentro, porque es importante que usted sepa que nosotros como católicos no podemos andar tibios, pero tampoco podemos andar insultando. Mire lo que enseña la Iglesia con respecto a esto que le estoy diciendo. Déjame ver. El 11 dice aquí, la fe católica hay que exponerla al mismo tiempo con más profundidad y con más rectitud, para que tanto por la forma como por las palabras pueda ser cabalmente comprendida también por los hermanos separados. Eso quiere decir que la doctrina se tiene que decir tal y como es. Dice aquí, en ningún caso debe ser obstáculo para el diálogo con los hermanos del sistema de exposición de la fe católica. Dice, es totalmente necesario. En esto fallamos mucho los católicos, en la defensa de la fe. Escuche, para que usted sepa que no puede andar tampoco de hipócrita, haciendo a un lado algunos temas para caerle bien a la persona, pero si tiene que ser firme en ciertas cosas. Mire lo que dice aquí. Es totalmente necesario que se exponga con claridad toda la doctrina. Escuche, toda es toda la doctrina
Nada es tan ajeno al ecumenismo como el falso irenismo, que pretendiera desvirtuar la pureza de la doctrina católica y obscurecer su genuino y verdadero sentido. Entonces, cuando usted quiere pretender como, ay, no le digas nada, mejor quedémonos callados, pues está practicando un falso irenismo. Por eso es que le digo, usted tiene que pedirle a Dios que le dé palabras. Póngase en ayuno, póngase en oración. Recuerdo un santo, San Juan de Ávila, uno de los más grandes predicadores que ha tenido la iglesia, que decía que él se pasaba escribiendo sus prédicas frente al Santísimo, hincado en oración, y que cuando él predicaba, se convertían miles. No sé si me estoy explicando. Ese es el punto del evangelizador, del predicador. Dar esa transmisión del amor de Dios a los demás, pero sin vacilar, una persona firme, una persona con amor que sepa lo que está hablando. Y ese es el peligro muchas veces del predicador o del evangelizador o del apologista, que se quiera adentrar a ciertos temas en los que no conoce y que lejos de exaltar el nombre del Señor diga cosas que no son. Yo siempre lo he dicho y lo continuaré haciendo y diciendo. No se trata de hablar de Dios. Ese no es el punto, hablar de Dios. El punto es saber hablar de Dios. Ese es el punto. ¿De qué le sirve a la persona querer hablar de Dios y habla puras cosas mal? Ese es el punto. No se trata tampoco de aprendernos tanto capítulo y versículo si no vivimos la palabra de Dios. Lo he escuchado muchas veces y es algo medio complejo porque muchas veces los sabios y entendidos, la gente que estudia mucho, piensa que los que no estudian no saben nada, que son ignorantes, y viceversa. Los que no estudian nada creen que los que estudian mucho son soberbios y que creen que lo saben todo y que se la dan de sabios, pero que el Espíritu Santo se mueve más en los que no estudian que en los que estudian. Y eso es totalmente equivocado. El Espíritu de Dios nos arrastra a todos a conocer nuestra fe, a vivir la fe, a enseñar la fe y a defender la fe. El Espíritu de Dios no nos mantiene en la ignorancia. Eso no va a pasar. Yo me acuerdo en aquel tiempo, hace tiempo hablé de esto. Me acuerdo en Hechos de los Apóstoles, parece que es capítulo 8, versículo 24 en adelante, eh, de Felipe, que el Espíritu Santo lo manda con el eunuco a que vaya y que lo busque. El Espíritu Santo mira que el eunuco está estudiando y no entiende lo que va leyendo. Y el Espíritu Santo le dice a Felipe, parece, era Felipe, acércate al carruaje, acércate. Y él se acerca y ve que el eunuco va leyendo al profeta Isaías y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y ya me imagino la cara del eunuco a alguien acercarse en un camino tan solitario, tan solo, o de repente al ir él solo en un carruaje, y le dice, ¿cómo voy a entender lo que estoy leyendo si nadie me lo explica? ¿Cómo? Hay cosas que parecen sencillas en las escrituras, pero que el Espíritu Santo nos pone a las personas correctas para que nosotros obtengamos ese conocimiento por el que Dios nos ha puesto ahí. Y es ahí donde yo los invito a todos ustedes a que busquen formación, que escuchen a sus pastores que Dios ha dejado en su santa iglesia católica, a los verdaderos. Acérquense a ellos, bombardeenlos con preguntas, exíjanles conocimiento. Es importante que ustedes les digan, Padre, a mí me gustaría saber el tema de la transustanciación. A mí me gustaría saber qué es la epiclesis. A mí me gustaría saber qué es el bautismo, qué es la Eucaristía, qué es el matrimonio. Pregunte y va a ver que él va a buscar las personas. Si él no lo sabe, para que les den talleres a ustedes,
para que ustedes empiecen a ganar conocimiento, pero si usted no dice nada, también eso está mal. También habemos muchos que preferimos ya no estudiar ni salir a ningún lado a recibir catequesis. Lo que hacemos es mirar videos a través de YouTube. Eso es muy bueno, pero también es muy malo, porque como ya aprendió ciertas cosas básicas, conceptos básicos, pues entonces ya usted siente que no necesita acercarse a la diócesis, acercarse a la parroquia, a recibir catequesis. El que cree que lo sabe todo ya no sabe nada. Eso créamelo. Aquel que cree que lo sabe todo ya no sabe nada. Y desde ahí la persona se da cuenta quién tiene un corazón dispuesto y quien no tiene un corazón dispuesto. Hay personas que cuando alguien les habla, se callan y escuchan, razonan, piensan y dicen, lo que él dice tiene razón. O no estoy muy seguro, pero lo voy a investigar. Adquiere conocimiento. El cuestionarse nos trae conocimiento. El no quedarse así nada más. El seguir buscando. Eso es defensa de la fe. Aprenda a defender su fe. Aprenda con las escrituras. Eso nos dice que hay formación. Eso nos lo dice la palabra de Dios allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 2 en adelante. Nos viene a decir la palabra de Dios que San Pablo, como era su costumbre, rebatía con los judíos cada sábado, iba y los buscaba a la sinagoga y les explicaba con las escrituras que Jesucristo era el Mesías y que tenía que padecer y resucitar. Él, con las escrituras, iba y los buscaba. No creo que iba a insultarlos. Si solo fuera a insultar, créame que no lo dejaban entrar. Entonces, hay que saber defender la fe. Yo invito a mis hermanos, los apologistas, de los cuales aprendo bastante. De todos mis hermanos, todos me han ayudado bastante a crecer, pero no puedo abandonar la catequesis dentro de mi comunidad. Por supuesto que no. Es importante que nos formemos en nuestra comunidad y sobre todo que seamos servidores en nuestra comunidad. De nada le sirve a usted aprenderse capítulo y versículo y saber mucho. ¿Y de dónde sirve en su parroquia? No, pues no sirvo. Y entonces, el que no vive para servir no sirve para vivir. Así de fácil. Jesucristo mismo nos dio a nosotros ese ejemplo de que Él vino a servir y no a ser servido. Así es de que, acuérdese, los deberes de un buen cristiano es conocer su fe. Eso es importante. Vivir su fe, enseñar su fe y defender la fe. Échele ganas y no se desespere. Mire que el tiempo, pues, es mucho y podemos utilizar el tiempo para cosas prácticas, para cosas buenas, para edificar. Y siempre que lea algo, pídale al Señor con todo su corazón. Dígale, Señor, lo que yo aprenda, ayúdame a vivirlo. Y no solo eso, sino a transmitirlo a todos aquellos que tienen hambre y sed de tu palabra. Que sea yo lámpara de luz para el mundo, que sea sal de la tierra para los demás. Eso es importante, el orar antes de leer, para que ese conocimiento se quede en nosotros y lo podamos transmitir a los demás. Decía una persona por allá que aquel que no sabe enseñar, pues jamás será un buen maestro. Hay gente que sabe mucho, pero no sabe enseñar. Y si no sabe enseñar, pues se queda simplemente con ese pensamiento de que sabe mucho, pero al final no tuvo la sabiduría de transmitir el conocimiento a los demás. Bueno, pues mis hermanos, buenas noches a todos. Que Dios los bendiga y nos bendiga a todos. Yo me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos los que estuvieron conectados en ese tiempo.
Así es de que, dice aquí Jordi Pariona Lume, para un cristiano católico es importante tanto el catecismo como la Biblia. Sí, claro, por supuesto que sí. Y muchas veces cuando voy a predicar, pregunto, ¿quién trajo su catecismo? No, pues ninguno. Por eso es que después cuando se salen de la iglesia, terminan diciendo, es que cuando yo era católico, yo hacía esto, adorábamos imágenes. Mentirosos. Mentirosos. Pero bueno, echémosle ganas. Un saludo para mi hermano Ciro Ignacio Aguilar Galván, que se ha unido. También para Marisela González, que se ha unido. Que Dios los bendiga. Hemos estado un poco ausentes, pero hemos estado estudiando, echándole ganas. Dios los bendiga. Buenas noches a todos mis hermanos.